Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cayetanamente, un espacio donde nosotros podemos conversar sobre diferentes temas de la salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy me va a dar mucho gusto conversar con ustedes sobre un tema que seguramente nos va a llamar la atención porque muchas veces tenemos nosotros angustias, ansia, la noticia del cáncer, pero no sabemos que existe una atención psicológica que puede minimizar esta condición. Para hablar de lo que es la psicología oncológica, tenemos como invitada a nuestra especialista, la doctora Flor de María Arrunátegui, quien es psicooncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien es especialista en cuidados paliativos, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien ya le damos la bienvenida. Doctora Arrunátegui, un gusto tenerla aquí y sobre todo para poder conocer más de lo que es la psicooncología. Bueno, agradezco la invitación y decirles también que es importante el estar acá en este espacio y poder compartir y poder difundir que un paciente cuando es diagnosticado con cáncer es un paciente que en ese momento se siente devastado, siente como que la muerte viene en ese momento, ¿no? Y es como que cáncer sinónimo de muerte. Pues decirle a todos los oyentes que ya no es así. Esto no es así. ¿Por qué? Porque hay muchos tratamientos médicos que ayudan a que los diferentes procedimientos, tratamientos en el diagnóstico, en el estadio en el que el paciente se encuentra y también aún cuando hay un paciente que está en una fase avanzada, ¿no? Entonces, en cuanto al cáncer, lo ideal que debería ser en una persona cuando recibe la noticia, y esto de verdad es muy bueno que se difunda porque apenas un paciente recibe la noticia de cáncer, debe acudir posteriormente a psicooncología con un especialista. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a explicarles los tratamientos que vienen, a los posibles tratamientos, ¿sí?, que van a venir adicional a ese diagnóstico, como por ejemplo una quimioterapia, ¿no? ¿Qué efectos produce? Y los beneficios de la quimioterapia, ¿no? O sea, muchas veces el paciente se empapa pero por noticias como que, sí, o sea, me dijeron, mi familiar tuvo, y decirles también que a pesar de que puedan tener el mismo diagnóstico, dos personas no son iguales. Hay una individualidad, ¿no? Exacto. Definitivamente. Si bien es cierto, no estamos preparados para recibir una noticia de este tipo, ¿no? Pero cuando la recibimos tenemos que entender que el apoyo psicológico es crucial, ¿no? Y estas características pueden ser distintas para personas con diferentes grupos etarios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo la psicooncología, ¿no?, ocupa esta atención? Sí, o sea, les decía que dos personas pueden tener el mismo tratamiento, el mismo diagnóstico, perdón, incluso dos familiares con el mismo diagnóstico que se da, pero los dos no son iguales, porque eso va a depender del organismo de cada persona, cómo reacciona ante determinados procedimientos que lleva. Por ejemplo, una radioterapia, una quimioterapia, que pues un organismo de repente es más fuerte que el otro. Incluso a pesar de que decimos que en una quimioterapia el cabello se cae a la gran mayoría, pues también hay personas que no se les cae el cabello. ¿Qué? Hay características que los diferencian definitivamente. Sí, sí.
¿no? Los diferencia. ¿Y qué sucede cuando de pronto la persona recibe la noticia? ¿Cuál es el papel importante que tiene la psico-oncología en este momento? La adherencia al tratamiento. Y no solamente es el trabajo con el paciente, sino también es el trabajo con el familiar o los familiares, ¿no? O sea, nosotros llamamos cuidador primario a la persona que está directamente con el paciente. Involucra todo ello, ¿no? Y el trabajo es con ambos. Tanto el paciente, que tiene que haber una adherencia al tratamiento, o sea, aprender a caminar con la enfermedad, ¿no? Con ese diagnóstico que tiene, con todos los procedimientos que vienen, y aceptarlo, ¿no? Cuando el paciente lo acepta, es importante. Y para ello estamos ahí nosotros como psicooncólogos, orientándolos en todo ese proceso, porque vienen algunos pacientes, no aceptan la noticia, se sienten devastados. Entonces es decirles cómo viene ello y decirles a ellos también que tienen que, digamos, hay cosas, por ejemplo, ¿no? Damos a un paciente que recibe quimioterapia, pero no a todos les choca. Algunos no, incluso algunos bajan de peso, otros no. Algunos pueden hacer su vida normal. Pero ¿qué sucede ahí? La parte familiar. La parte de la familia es: tú no puedes hacer nada. Tú tienes que estar descansando, tienes que estar en casa. Cuidarte. Sí. Entonces, los cuidados son buenos. El protegerlos es bueno, pero la sobreprotección no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú empiezas como familiar a sobreproteger al paciente? Lo minimizas y le quitas la independencia, le quitas esa autonomía que puede tenerla. Porque incluso pacientes que están en una fase muy avanzada, pero que pueden hacer su vida normal. Pero eso no entiende a veces la familia, ¿no? Entonces, en esta psicoeducación no solamente está el rol del paciente, sino está el rol de las personas que rodean a este paciente, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien cómo es que debemos llegar con los elementos necesarios para que se entienda y se comprenda la enfermedad y pueda ser útil para la persona, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos hacia este camino que seguiría, ¿no? Recibe la noticia, entonces hay una fase preparatoria. A veces sabemos que puede, bajo los cuidados, puede tener un estilo de vida saludable, pero también hay momentos donde va a ocurrir el desenlace y lo que va a ocurrir después, ¿no? ¿Cómo desde las estrategias psico-oncológicas se trata? Sí, bueno, primero identificar esas emociones que, bueno, van a estar a flor de piel, eso es normal y natural, ¿no? Como ser humano, y trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos en equipo, un equipo que está conformado por un médico, una enfermera, nosotros como psicooncólogos, una asistenta social y un psiquiatra. ¿Por qué? Porque durante ese proceso también hay pacientes que, como son tantos tratamientos, algunos que van a recibir, entonces se sienten mal, se sienten ansiosos, se sienten deprimidos, porque aparte de ello, por ejemplo, la quimioterapia a veces altera el sueño, definitivamente altera la parte emocional. Entonces es ahí donde nosotros enviamos al paciente con psiquiatría, ¿no? Porque también hay los pensamientos suicidas. Doctora, qué interesante ver esta situación del papel psicológico, ¿no? Y como intervención de apoyo emocional. Pero los grupos que tenemos y que son pacientes vienen de diferentes edades, ¿no? Es la misma atención de pronto cuando se trata de pequeños
o cuando se trata de adolescentes, ¿cómo viene a ser esta intervención psico-oncológica? Ya, la intervención psico-oncológica es, llamémosle, un poco diferente a una intervención que tenemos usualmente en un consultorio. ¿Por qué? En los diferentes grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un niño, pues un niño cuando está hospitalizado, un niño de por sí, o sea, si tú lo tienes ¿no? en una cama, pues no es niño, ¿no? O sea, el niño es inquieto de por sí. Es más, llega a un lugar desconocido para él, que no sabe qué cosa es un hospital o una clínica. Entonces, es el trabajo con ellos y lo hacemos a través de juegos y conversando con ellos, porque de por sí ya el hecho de ver que viene un médico, que viene pues a hacerle una serie de procedimientos, la mamá que está angustiada. Vuelvo a repetir, el trabajo es con ambos, ¿no? Y el trabajo es trabajar con un niño de manera diferente a lo que trabajamos con un adolescente y con un adulto. En el caso del niño es como que seamos un poco niños para poder trabajar. Ser empáticos con ellos. Exacto, ¿no? Sí, y trabajar en equipo. Y trabajar en equipo, ¿no? Entonces, sí se logra, ¿y cómo? A través del juego, ¿no? Llevándoles, no sé, por ejemplo, unos cubos, unos rompecabezas, entonces vamos a jugar y a través del juego vamos diciéndole los procedimientos, porque vamos ganando confianza, empatía con el niño, ¿no? Que es bastante... creo que de los tres, con los tres grupos, el niño es el que digamos quizás tenga la mayor facilidad para poder aceptar que está en una condición de tratamiento médico, ¿no? Y que necesita fortalecer, sentirse bien para que le vaya bien, ¿no? Pero no siempre sería de la misma forma, porque ya no es un niño, cuando de pronto se trata de un adolescente o de un adulto joven, donde tiene expectativas de vida, metas predeterminadas y ocurre la situación. Sí, por ejemplo, en el caso del adolescente, acordémonos que está en ese proceso del cambio físico, ¿no? Entonces la imagen corporal es muy importante, tenemos que trabajar en ello porque viene la caída del cabello, adelgazan, el estar encerrados y pues es todo un trabajo con ellos, porque también con ellos hay que hablar acerca del diagnóstico. Acuérdense que los adolescentes pues están en contacto con las redes sociales. Bueno, creo que ellos saben mucho más que nosotros acerca de cómo entrar, ¿no? Y ver el tema de las redes. Son los que más fácilmente podrían malinformarse. Exacto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Internet es bueno, pero generaliza, ¿no? Entonces, ahí se les orienta, se les da una psicoeducación para que ellos sepan que tienen que, si tienen alguna duda, preguntar a su médico. Y es él el que les va a dar una información correcta, ¿no? Y qué es lo que tiene que hacer y cómo fortalecer, ¿no? Para que pueda conducirse durante el proceso de tratamiento de una manera más, digamos, fuerte, ¿no? Enfrentarlo mejor. Sí. ¿Usted podría decir que de pronto en el adulto le es más fácil? Podríamos decir, dado que el adulto asumimos que tiene una madurez, una responsabilidad, ¿podría ser así? No sé. Es que lo que sucede que el adulto, más que preocuparse por él mismo, se preocupa por alrededor, o sea, su familia, ¿no? Entonces, he tenido muchos pacientes que aceptan su condición, ¿no? Su tratamiento, su diagnóstico, pero les preocupa que si se mueren,
¿qué va a hacer de su familia? Claro. Y es bastante común, por ejemplo, cuando las personas comienzan a tener una decisión de lograr seguir un tratamiento, dicen, lo hago por mi familia, lo hago por mis hijos, ¿no? Que a veces eso no ocurre con el adolescente, ¿no? He ahí la diferencia, ¿no? He ahí la diferencia. Y miren, para nosotros, ustedes saben que también como profesionales, pues si un adulto mayor me dice, lo tengo que hacer por mis hijos, lo tengo que hacer por mi familia, entonces es eso lo que nosotros vamos a coger, ¿no? Para que ellos también continúen, porque muchos quieren desistir de sus tratamientos, entonces es para que ellos continúen con su tratamiento y que también ellos se den un valor, ¿no? Porque eso es importante. Y den el valor general, o sea, no solamente la persona, como sabemos, esto es un equipo, exacto, ¿no? Y es la familia. Sí, ¿no? Sí. Son cada vez menos casos, pero ocurre la situación en donde la persona puede llegar a una etapa terminal, ¿no? Y entonces hay todo un proceso. Desde la mirada psico-oncológica, ¿cuál es ese proceso? Miren, ahora la verdad hay muchos tratamientos, o sea, ¿cuál es el objetivo de los cuidados paliativos? Que el paciente no sufra, ¿no? Y ahora, con eso no vamos a decir que no hay dolores intensos, incluso hay dolores que ni la medicación los calma. Entonces, hablamos de calidad de vida con el paciente, ¿no? Que el paciente debe tener calidad de vida. ¿Qué significa eso? Controlar el dolor, el trabajo con la familia. Hay pacientes que también en lo que es cuidados paliativos, o sea, cuidados paliativos, los pacientes son aquellos que están en una fase avanzada. Bueno, ya no se llama terminal, se llama fase avanzada. Entonces son pacientes que algunos pueden hacer su vida normal y se trata de que ellos se involucren y que hasta pueden trabajar, porque hay algunos que sí se pueden movilizar, pueden, o sea, el mal, la enfermedad va avanzando, ¿no? Y la importancia de que la persona lo sepa, porque sí, es necesario ver la situación de trascendencia, ¿no es así? Sí, y ahí, doctora, que también tendríamos que tener otra sesión porque hablamos de la parte, si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud dice que el paciente debe saber su diagnóstico, muchos médicos no lo hacen. Entonces, muchos pacientes no saben su diagnóstico. Eso es de alguna manera una limitación. Sí. Definitivamente, ¿no? Sí. Por la misma situación que les señalaba, ¿no? Sí. Cuánto la persona puede preparar para después, Sí. ¿no? O sea, y se debe preparar, debe saber, así sea un diagnóstico de fase avanzada, porque él no puede dejar, o ella no puede dejar cosas inconclusas, ¿no? No solamente la parte económica, porque a veces con mucha pena el paciente se va y los familiares empiezan las peleas por la parte económica. También la otra parte es que ellos hagan una recomendación, por ejemplo, en el caso de la familia de los hijos, ¿no? Por ejemplo, tienen 5 hijos, pero el padre o la madre dice, este es mi hijo el más débil, el que lo ve de esa manera, lo percibe, ¿no? como el lo percibe, más vulnerable. Exacto. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad que él dé la recomendación al resto de la familia para su apoyo? Porque eso le va a dar tranquilidad, eso es calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces, yo le cuento, hice una pasantía en Nueva York y hasta hay un abogado cuando un paciente está en una fase avanzada para orientarlo acerca de los temas porque económicos. de alguna manera es para su tranquilidad, sí. ¿no? Es como yo sé que de pronto va a ocurrir y cuando no esté, cómo se van a quedar las situaciones, sí. ¿no? Lo cual nos lleva a esta situación del duelo. Hablamos del preduelo, del propio duelo, ¿no? ¿Y qué hay después del duelo? Sí,
Y casualmente eso, ¿no? O sea, si yo preparo o me preparo antes, ¿no? Porque me preocupa mi familia, como les dije, ¿no? En el caso del adulto mayor es la familia, ¿no? Entonces, me preocupo lo que voy a dejar, o sea, no solamente es la parte económica, sino cómo voy a dejar a mi familia. Por ejemplo, no he pagado mi casa, entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? Y si tengo otra, venderla. Y les digo, porque eso se da mucho, ¿no? Y bueno, es importante, ¿no? Y si quisiéramos de pronto acercarnos un poquito desde su experiencia a poder reconocer algunas estrategias psicológicas que se pueden dar en estas fases del duelo, ¿cuál sería su recomendación? Claro, por ejemplo, en el pre, el paciente debe saber la noticia, ¿no? Y en el post, ir preparando a la familia, ¿no? Al paciente también. Y cómo preparar, algo que aprendí mucho allá, es como que ves que tu paciente está delicado, ¿cómo le dices a la familia? Entonces, hay familiares que se resisten a esa noticia. Entonces, es ir diciéndoles que él está muy enfermo. Ese muy luego se convertirá en muy, muy enfermo, ¿no? Y así progresivamente vas preparando a la familia para que entiendan lo que viene después, ¿no? Que es necesario. Nos ha dejado una secuela la pandemia, ¿no? Sí. Y probablemente ya no ha sido solamente la situación del cáncer, ¿no? Sino han ido situaciones distintas porque hay muchas personas que han fallecido por la situación del COVID, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia, ¿no? En el duelo. Claro, miren, de todos los duelos, el más difícil es cuando no sabes qué pasó con tu paciente, y ahí la diferencia en el duelo del COVID, porque habían pacientes que ingresaban a un hospital, quizás les faltaba la respiración, bueno, algunos síntomas, y de repente ya no salían, ¿no? O sea, ese familiar era como que tenía esperanzas que lo iba a volver a ver. Sin embargo, cuando tenemos a un paciente que ya está enfermo, es como que te vas preparando. Pero en el caso del COVID sí ha sido devastador porque ingresaba a tu familiar y ya no salía. Entonces la situación, por ello decía la diferencia, ¿no? Porque la persona de alguna forma que tiene un familiar con cáncer ya tiene más o menos una preparación, aunque a veces no siempre se da de la misma manera, o no siempre se da la posibilidad de o tener habilidades de afrontamiento frente a ello, ¿no? Entonces ocurre una situación que también es dolorosa para toda la familia. Sí, pero por eso es la importancia de acudir con un terapeuta. ¿Por qué? Porque nosotros preparamos para ello, ¿no? Y les damos esos recursos, digamos, dependiendo lo que el paciente tiene, ¿no? Por ejemplo, si el paciente dice, me preocupa mi familia, entonces esa es la parte que yo tengo que trabajar con él, y en la aceptación, en que la familia está bien. Y es más, el diálogo con la familia, la intervención con la familia, porque la familia dice, o sea, es que no tiene por qué preocuparse, porque yo trabajo, en el caso de las hijas, ¿no? Yo trabajo, estoy bien, o sea, nosotros podemos asumir, pero el paciente está. Entonces se dan cuenta que es buena la intervención, el trabajo en equipo, tanto paciente como familia, porque ahí reforzamos y tratamos de dar tranquilidad al paciente, ¿no? Doctora, hay un factor que a veces podríamos estar descuidando, ¿no? De pronto un familiar, especialmente el padre, ha tenido cáncer y nosotros no le damos la debida importancia, ¿no? ¿Cuán importante es este factor genético?
¿no? ¿Y cómo hacer? Sí, doctora, esa pregunta que usted me hace es súper importante y que la mayoría la desconoce, ¿no? O sea, y no van más allá. O sea, si tenemos a un paciente diagnosticado con cáncer, tiene que verlo un genetista, tiene que hacerse, o sea, ese estudio que es importante. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace? Y es una prueba súper sencilla que es, por ejemplo, tenemos un paciente con cáncer, va a genética, y genética, ¿qué hace? Primero hace todo un estudio de los antecedentes familiares directos, y en segundo lugar se hace una prueba de sangre que se sacan 2 o 3 tubitos de este tamaño, como cuando te haces un análisis de sangre, ¿no? Y ese estudio, o sea, esa sangre, antes se enviaba fuera del país, se enviaba a California. Ahora ya no, ahora en Perú también se está haciendo ese estudio de genética, que es importante porque ahí vas a ver si ese cáncer que tuvo o que tiene el paciente viene de genética o es adquirido. Van a estudiar, ¿no? Todos los genes, una cantidad de genes, y van a decir, esto es lo que, o este gen es el que ha producido el cáncer, ¿no? Entonces, imagínense la importancia. Y la alerta. Y la alerta. Y la alerta. Porque, o sea, el paciente se puede ir, o como que puede seguir, pero cuando hay hijos es alerta para toda la familia, ¿no? Porque el estudio va, ¿no? O sea, mira, esto ha venido de genética, entonces ahora los hijos tienen que empezar cada año a hacerse chequeos, ¿no? Y prevención. Claro, la prevención, que es el camino más sencillo hoy de poder llevar una vida saludable. Sí. ¿Sí? Sí, doctora, sí, sí. Muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo tener toda esta gama de información que creo que va a ser muy útil para todas las personas que de pronto están pasando por episodios dentro de su familia, han tenido una persona con cáncer. Sí, es importantísimo, y yo quiero ahí agregar un poquito, es que nuestro lema es, si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Y si no puedes aliviar, consuela. En ello nos fundamentamos. Muchísimas gracias. Bien, hemos tenido la oportunidad de escuchar a la doctora Flor Arrunátegui, quien nos ha brindado toda una gama de información sobre cómo la atención psico-oncológica puede ser importante para el paciente con cáncer o para los familiares. Muchísimas gracias. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Cayetano Más.